Del Señor, hoy es un día muy especial. El día de mañana se celebra, el 31 de octubre, se celebra el día de la Reforma Protestante, el día de la Biblia, el día en que comenzó todo un movimiento del cual nosotros disfrutamos hoy, y es el poder tener accesible a nosotros la palabra de Dios. Porque por muchos años, por mucho tiempo, la palabra de Dios fue ocultada al hombre común, a gente como nosotros, y estaba solo resguardada en los monasterios para cierta clase de personas. Pero gracias a este movimiento de la Reforma que comienza con Martín Lutero, este año tuvimos la oportunidad de aprender acerca de la Reforma al principio del año, si no estoy mal, o fue el año pasado, no recuerdo muy bien, y aprendimos cómo Martín Lutero, ¿verdad?, publicó 95 tesis y las clavó en la puerta de la abadía de Wittenberg, en Alemania, y a partir de ahí comenzó todo un movimiento para que el hombre pudiera acercarse a la escritura, pudiera acercarse a la palabra, y ese movimiento todavía nosotros lo disfrutamos, porque hoy tú y yo tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Está más cerca que nunca la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a tener un paréntesis en este estudio que estamos haciendo de los atributos de Dios, para celebrar como Iglesia de Jesucristo que la palabra de Dios, que la Biblia está cercana a nosotros, que hoy la podemos disfrutar. Y vamos a hablar precisamente acerca de las Escrituras, de la Biblia, de la palabra. Aprovechando la fecha, vamos a poder tomarnos este día de hoy para aprender acerca de lo que significa la palabra de Dios, o lo que debería significar la palabra de Dios para nosotros los que somos creyentes. Entonces, el tema de hoy es suficiente. La autoridad y suficiencia de las Escrituras. Y vamos a ir a la palabra en el libro, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, verso 35. Este versículo maravilloso que posiblemente usted lo sabe de memoria, pero es increíble como toda la palabra de Dios maravillosa. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si nosotros vamos y entendemos a profundidad este versículo, bueno, este versículo está en el contexto. Si usted lee todo el capítulo 24 de Mateo, va a encontrar que el Señor está hablando de las señales que van a suceder en el fin de los tiempos, cuando vuelva a venir el Hijo del Hombre en gloria, y van a darse los acontecimientos de los tiempos finales. Y ahí habla de las señales que van a acontecer cuando este tiempo se esté acercando. Y en medio de esta explicación acerca de las señales, Jesucristo mismo dice estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Usted sabe lo que significa que el cielo y la tierra pasen? Es decir, todo lo que tú y yo conocemos y tenemos como cierto va a dejar de existir. Todo va a dejar de existir. El cielo que conocemos, la tierra que conocemos, va a dejar de ser. Y lo único que podrá permanecer inconmovible y firme es la palabra de Dios. Se lo voy a decir de otra forma o de otra manera. Vamos a esperar que se vayan acomodando. Listo, ya no cabemos. Estábamos cerraditos porque había
alegría en los vecinos, ¿verdad? Entonces, se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted comienza a leer Génesis, comienza el relato de la creación. Usted lo conoce, ¿verdad? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios vio que la luz era buena, ¿cierto? Así comienza la Biblia. ¿Y la Biblia termina con qué libro? Comienza con Génesis y termina con qué libro? Apocalipsis. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis? Que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en el principio tenemos la creación y al final del tiempo tenemos una nueva creación. Porque esta primera creación va a pasar, el cielo y la tierra pasará. Todo lo que usted conoce va a pasar. Esto es una buena noticia. ¿Sabe por qué es una buena noticia? Porque significa que el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, las deudas van a pasar. Eso pasará. Pasará los edificios. Usted que quiere conocer Europa, apúrese porque de pronto cuando ya la quiera conocer no la va a conocer. Porque Europa pasará. La Torre Eiffel pasará. Todas estas cosas maravillosas van a pasar. También las malas, pero también las buenas, porque todo lo conocido por el hombre va a pasar. Lo único que va a permanecer es la misma palabra que en el principio dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Esa misma palabra va a ser la que diga cielos nuevos y tierra nueva, y esa palabra se mantiene firme. Por eso, para nosotros como pueblo de Dios, lo más importante durante todos los periodos de la historia del hombre ha sido y será tener la palabra de Dios y creer en ella. Amén. Porque la palabra de Dios es en lo único que nosotros podemos confiar que no va a pasar. Todo lo demás va a pasar. Pero no creer en esa palabra tiene consecuencias. Adán y Eva no creyeron, ¿y qué les pasó? Pecaron y fueron sacados del Edén, ¿verdad? Aarón, el hermano de Moisés, no creyó en la palabra de Dios, terminó construyendo un becerro de oro. Los jueces, los reyes de Israel, los sacerdotes no creyeron, ¿y qué pasó? Terminaron en una cantidad de pecados que llevaron también al pueblo a pecar. Toda la historia de la humanidad y el relato bíblico nos muestra las terribles consecuencias de no creer en la palabra de Dios. Por eso para nosotros que somos creyentes, que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, tenemos que entender que la palabra es algo en lo que nosotros tenemos que creer de manera total. Pero pareciera que esto no es lo que se ve en medio de la iglesia, en medio de los que se dicen ser creyentes, porque vemos un grupo de personas que se llaman a sí mismos cristianos, que confían muchísimo más en otras cosas diferentes a la palabra de Dios. Confían en su riqueza, en su finanza, confían en la ciencia, confían en la psicología, confían en todas estas cosas. Ahora, ¿estoy diciendo la ciencia es mala? No. ¿La psicología es del diablo? No. De hecho, mi hijo es psicólogo y yo fui una de las que le dije, estudia psicología. No, él lo escogió, pero uno da un consejo, ¿verdad? No, mentira. Lo que quiero decir es que estas cosas no son malas. Todo debe ser para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros ponemos más nuestra confianza en eso que en lo que Dios dice, hay un problema. Hay un problema para el creyente. Y estamos viendo que confiamos más en lo que el mundo nos dice, en lo que el mundo nos vende a través de los medios de información que están disponibles, y lo peor es que estamos tomando nuestras decisiones importantes, nuestras decisiones fundamentales de vida
basados en lo que dice el mundo y no lo que dice la palabra de Dios. Les hago esta pregunta, queridos hermanos. ¿Con base a qué criterios tomas tus decisiones importantes? Está en la diapositiva. ¿Con base a qué criterios tomas tus decisiones importantes? ¿Tienes en cuenta lo que la Escritura dice acerca de estos asuntos? Escuchen esta pregunta y hágansela de manera sincera. ¿Con base en qué criterio estás tomando tus decisiones? ¿Tú estás teniendo en cuenta lo que la Biblia dice acerca de esos asuntos en los que tienes que tomar decisiones? ¿O estás prestando atención al consejo del amigo, de la amiga? Porque yo quiero decirte, si tú estás en un proceso, vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que está en proceso de separación, de divorcio, porque no se soporta con el esposo, no se soporta con la esposa. Y si va y le pide consejo al amigo o a la amiga divorciada, ¿qué cree que le va a decir? Que se separe. Entonces vamos y buscamos el consejo en la persona que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar. Y prestamos atención a ese consejo. Prestamos atención a lo que el mundo dice. Entonces, ¿qué dice el mundo? Si no te soportas con tu esposo, pues déjalo porque hay otros hombres y tú te mereces algo mejor porque tú te mereces ser feliz. Y empezamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de esas ideas que nos vende el mundo, que muchas veces son completamente contrarias a lo que Dios dice. Pero creemos en esos consejos. Entonces, ¿qué vamos a poder nosotros encontrar en la palabra de Dios? Y hay 4 cosas fundamentales. En la palabra vamos a encontrar muchas cosas y tendríamos una lista larguísima de cosas. Pero hay 4 cosas fundamentales que tú vas a conseguir o vas a encontrar o que la Biblia nos va a mostrar. Y ahí está. La Biblia nos habla de quién es Dios. La Biblia nos dice quién es Dios, nos revela los atributos de Dios. Y por eso hemos todo este año aprendido que Dios es justo, que es misericordioso, que es bueno, que es fiel, que es eterno, que es santo. ¿Y de dónde lo hemos estudiado? De la Biblia. ¿De dónde hemos sacado esos atributos? ¿Nos los inventamos? De la palabra de Dios, porque la Biblia nos revela quién es Dios, nos muestra quién es Él. Pero hay otra cosa que la Biblia nos muestra. O sea que la Biblia solo habla de Dios. Sí, la Biblia habla de Dios. Ay, no habla de mí. Claro que habla de ti. ¿Sabes cuándo la Biblia habla de ti? Cuando te muestra que tú eres un hombre pecador y que necesitas de Dios y que tu condición sin Dios es miserable. Eso nos lo muestra la Biblia, que todos somos enemigos de Dios hasta que nos reconciliemos por Cristo. La Biblia sí habla del hombre y dice que el hombre es pecador. Pero ¿sabes qué también dice la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia? El plan de Dios para salvarnos. Y todos los hechos de redención, todas las cosas que Dios ha hecho para redimir al hombre, y todo termina en Cristo. Todo muestra que el único medio de salvación es Cristo. Eso nos lo revela la Escritura. Y por último, ¿qué podemos encontrar en la palabra? Las instrucciones que nosotros necesitamos. ¿Quiénes? Los creyentes. Los creyentes. Las instrucciones son para los creyentes. Las instrucciones son para los que creen, para el hombre regenerado. El otro día hablaba con alguien, me decía, es que tengo problemas en el trabajo porque yo les muestro lo que la Biblia dice acerca de ciertos asuntos y me atacan. Y yo le decía a esa persona, por supuesto que te van a atacar, porque tú no puedes pretender que el hombre natural, el hombre no creyente, viva de acuerdo a las normas que son dadas para los creyentes. Las normas que están en la palabra de Dios están dadas para los que creen. Y el hombre que no es creyente, el hombre que no está regenerado,
jamás podrá someterse voluntariamente a vivir de la manera que Dios espera que vivamos nosotros los salvos. ¿Usted lo está entendiendo? Entonces tú no puedes pretender que tu familiar no creyente viva santamente. ¿Por qué? Porque es no creyente, porque no ha creído, porque no ha sido regenerado. Por eso el hombre no regenerado sigue mintiendo, sigue pecando, sigue con su carácter incontrolable. ¿Por qué? Porque no se ha sometido a la palabra de Dios. Pero el hombre creyente, y si usted ha creído, y si usted ha sido regenerado por el poder de Dios, usted comienza a vivir la nueva vida en Cristo de la que nos habla la palabra. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Entonces, le hago otra pregunta. ¿Cada cuánto lee usted la Biblia? ¿Cada cuánto la lee? ¿Usted ha leído la Biblia completa? Pues yo le invito que si usted no ha leído la Biblia completa, comience. Comience. Y pídale al Espíritu Santo que se la revele. Y si usted tiene dudas, pregúntenos. Pregúntale al pastor Ahmed. Me puede preguntar a mí, no entiendo esto, ¿qué quiere decir esto? Y vamos a poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si usted dice que cree en el Señor, que cree en el Dios que la Escritura revela, usted tiene que conocer la Escritura total. Comienza a leerlo, porque yo le digo que pasamos tanto tiempo perdido en otras cosas. Una de las principales es el celular. ¿Cuánto tiempo invierte usted a estar ahí pegado al celular o a las redes sociales? ¿Se equipara en mínima parte con lo que usted invierte para leer la Biblia? Reflexione acerca de eso. Es que yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo le inviertes a otras cosas? Ahora, todo esto se los compartí para poder llegar a un punto importantísimo. Dos cosas que si usted las comprende como una verdad en su vida cambia. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, es autoridad y es suficiente. Dos cosas, es autoridad y es suficiente. Hay una frase de un hombre de Dios, R.C. Sproul, que dijo, mírelo, escúchalo bien, creo que está en la diapositiva, vale. En las áreas donde la Biblia habla, la revelación de Dios está por encima de todo maestro, de toda autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. Vamos a repetirlo. En las áreas donde la Biblia habla, la revelación de Dios está por encima de todo maestro, de toda otra autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. Donde la Biblia es explícita, no hay más nada que decir acerca del tema. Lo dice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, lo está diciendo Dios mismo. Así que la Biblia es autoridad sobre eso. Y está por encima del consejo del vecino, del amigo, está por encima de lo que dice el psicólogo, está por encima aún de lo que dice el médico, está por encima de lo que dice el que sea. Está por encima de lo que yo creo, está por encima de lo que yo pienso, porque la Biblia es autoridad en sí misma, porque la Biblia es la palabra de Dios. Encima de lo que dice el pastor, encima de lo que dice el profeta, encima de lo que dice quien sea que lo diga, la Biblia es autoridad y está por encima de todo maestro, de toda otra autoridad, de toda ciencia y de toda razón humana. Esto no lo dice la palabra, esto no lo está escrito, esto no es un versículo bíblico, pero es una verdad muy reveladora. Porque si tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios?
¿Usted lo cree? Si lo cree, tiene que creer que toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Escritura es autoridad, y tú y yo no tenemos el poder, no tenemos la facultad de decir, bueno, esta parte de la Biblia sí la creo, pero esta parte de la Biblia no. Esto tiene que ser simbólico. Esto está fuera ya del tiempo. Eso era en el tiempo antiguo. Entonces yo sí creo en esto, pero esto no. Y los seres humanos todo el tiempo estamos en esa lucha, ¿sabe? Estamos en la lucha de negar. Estamos en la lucha de restar las enseñanzas bíblicas. Y yo le voy a hablar de dos razones principales. Puede haber muchas más, pero le voy a nombrar solo dos. La primera razón: las personas quieren ajustar la Biblia porque no les gusta lo que haya en la palabra, están en desacuerdo con lo que dice, porque la palabra derriba sus argumentos o confronta su pecado o le impide normalizar sus deseos mundanos o impuros. ¿Por qué tenemos deseo de quitar partes de la Biblia? Porque me confronta, porque esa parte me confronta con lo que yo soy, porque esa parte me está confrontando con mis deseos, porque esa parte me está confrontando con mi pecado, porque esa parte me está denunciando lo que yo soy, mi condición o lo que yo estoy haciendo y está mal. Entonces esa parte de la Biblia simplemente la ignoro. Esa parte de la Biblia ni siquiera la tocan. Ustedes no se dan cuenta que lastimosamente hay congregaciones donde llamados pastores hay cosas que no predican y no la pueden predicar porque están viviendo esa condición. No pueden predicar acerca del divorcio porque son divorciados. No pueden predicar acerca de la sujeción de los hijos porque sus hijos son rebeldes. No pueden predicar de la restauración de los matrimonios porque sus matrimonios están destruidos. No se hablan con su pareja. Mire, yo conozco congregaciones donde eso pasa y la gente sabe que el pastor y su esposa están discutiendo y aún así se sientan domingo a domingo a escuchar y creen. Y no predican acerca de los requisitos de los obispos. Porque si los nombran a la iglesia va a decir, usted no los cumple. Y así nos pasa a nosotros, no solo los pastores. Así nos pasa a los creyentes. No, esa parte de la Biblia no me la toquen, no me la hablen, no me la muestren, porque es que me apunta a mí directamente, a mi condición. Entonces lo quito. Esa es una razón por la cual nosotros no queremos escuchar o creer ciertas partes de la Biblia. Pero mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Mire lo que dice. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ningún ser humano tiene el poder o la facultad de quitar o poner o añadir a la palabra de Dios. No tenemos esa facultad, no tenemos ese poder porque la Biblia es autoridad. La segunda razón, le dije que le iba a dar dos razones. La primera es que quitamos porque nos confronta. La segunda razón es porque nos vemos tentados tal vez con buenas intenciones. Nuestra intención es buena al presentar un evangelio no tan fuerte. No, vamos a presentar el evangelio de la parte del amor,
de la parte de que Dios es bueno, de la parte de que todo es maravilloso, todas las bendiciones, todas las promesas. De hecho, tenemos una Biblia que se llama la Biblia de promesas, donde están señaladas todas las promesas, pero todas las promesas bonitas. Las bonitas. Esas están señaladas, porque esa nos gusta, de que Dios nos va a dar, de que Dios nos libra del mal, de que Dios nos sana, de que Dios nos liberta. ¿Todo eso es cierto? Claro que sí. Esta parte del evangelio nos gusta, lo presentamos y de hecho se predica todo lo bueno, lo lindo, lo maravilloso, lo grande que es Dios, pero nos reservamos la parte del juicio, nos reservamos la parte de mostrar que el hombre es pecador, nos reservamos la parte de la justa ira de Dios sobre el hombre. Ay, porque eso hace que las personas no quieran acercarse a Dios. Entonces, no, por lo menos que se acerquen, ¿verdad? Por lo menos que algo escuchen. No lo presentamos completo porque tenemos la buena intención de que la gente escuche algo que lo haga sentir bien. Eso es un error. Y aunque tengamos buenas intenciones, no podemos quitar a la palabra de Dios. Y usted encuentra al Señor Jesucristo presentando al evangelio de esta manera: arrepiéntanse, crean en el evangelio, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pecadores, arrepiéntanse. Esta era la presentación del evangelio. El evangelio no era Jesús diciendo: vengan a mí que yo soy paz y amor. Jesús decía: arrepiéntanse de la ira venidera. El reino de los cielos se ha acercado. Crean. Y esa es la predicación que nosotros tenemos que hoy tener, el mensaje que tenemos que compartir. Ay, pero si yo le digo a alguien que es pecador, se va a ofender. ¡Que se ofenda! Porque si no comprende que es pecador, jamás va a tener la necesidad de arrepentirse. Si el hombre no comprende que está condenado por no creer, nunca va a volver sus ojos a la salvación que es en Cristo. Por eso nuestras buenas intenciones de presentar un evangelio bonito no es correcta. Tenemos que presentar la palabra de Dios completa. Lo que dice, así duela. Porque la fe en Cristo duele. Duele morir. Duele morir al yo. Pero si no morimos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, no puede dar vida. Así que, queridos hermanos, esas dos razones ninguna es válida. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios. Vamos a buscar la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual, también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si nosotros no tenemos un entendimiento de que la palabra de Dios es autoridad, no nos vamos a someter a ella. Y si nos sometemos selectivamente, así también va a ser nuestra transformación. Si nos sometemos a este pedacito sí, este pedazo no. Yo la parte de la familia sí, ahí me someto. No, yo voy a ser una buena esposa que se sujeta a su marido, una buena madre, yo voy a ser un buen esposo, que voy a guiar bien a mi familia. Esa parte sí la voy a hacer. La parte de la finanza no. La plática no. Esa parte no. Eso no es someter mis finanzas al Señor. Esa parte todavía no.
Estoy en el proceso. No podemos ser selectivos. O tomamos la palabra de Dios completa o no. Porque la palabra de Dios es autoridad. Y leyendo lo que dice esta carta de los Tesalonicenses, nosotros debemos recibir la palabra de Dios por lo que es. Porque de esa manera se va a determinar qué clase de discípulo soy. ¿Qué clase de discípulo soy? De acuerdo a cómo me someto yo a la palabra de Dios. Y quiero hacerles otra pregunta. Analícelo. ¿Aún hay áreas de tu vida que no has sometido a la autoridad de la palabra de Dios? Piénsalo. Ahí está la diapositiva para que lo lea y lo medite. ¿Aún hay áreas de tu vida que no has sometido a la autoridad de la palabra de Dios? Si eso es cierto, puede ser que esas áreas de tu vida que no has sometido a la palabra de Dios sean áreas problemáticas de tu vida o de tu carácter. Si no has logrado someter tu corazón, tus emociones, tu relación de pareja, tu carácter. Si no lo has logrado someter es porque esa área es problemática para ti. Y tenemos que reflexionar si somos de los que creemos parte sí, parte no, porque entonces no somos verdaderos discípulos, creyentes. Entonces les he hablado acerca de la autoridad de la Escritura. Si la Biblia es la palabra de Dios, es autoridad. Y yo tengo que aceptarla en parte. ¿Tengo que aceptarla qué? Toda. Toda. ¿Le puedo quitar? ¿Le puedo añadir? Tal cual está escrito. Debo creerlo. Pero también, además de que la Biblia, la Escritura es autoridad, la Escritura es suficiente. No le podemos quitar, tampoco le podemos añadir. La Biblia es suficiente. Eso significa que no necesita de más nada. Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. La Biblia contiene todas las palabras divinas que nosotros necesitamos para ser salvos y para vivir como cristianos en este mundo. Las Escrituras son suficientes. Entonces usted se preguntará, bueno, si la Escritura es suficiente, entonces ¿es la única fuente de conocimiento del hombre? ¿Usted cree que es la única fuente de conocimiento del hombre? ¿Está indeciso? ¿No sabe si decir sí o no? No. No es la única fuente de conocimiento para el hombre. Pero sí es la máxima autoridad en lo que tiene que ver con los asuntos espirituales. Mire, la Biblia no nos va a hablar acerca de los circuitos electrónicos. La Biblia no es un tratado de medicina. No nos va a enseñar cómo curar el cáncer. La Biblia no nos va a hablar acerca de las constelaciones, aprender a conocerlas todas. La Biblia no nos va a hablar de ciertas cosas específicas. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos para saber sobre nuestra salvación y nuestra vida de piedad. Para eso es suficiente. Para eso es suficiente. La Biblia es suficiente para que tú conozcas por qué y cómo eres salvo. Y cómo debes vivir como un hombre salvo. Para eso la palabra es suficiente. Vamos a la Escritura. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 15 al 17. Vamos a leer. Desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde la primera letra hasta la última. ¿Y para qué es útil? Para que nosotros comprendamos el camino que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. ¿Y para qué también es útil? Para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre, cualquier persona, ¿para el hombre de qué? ¿Se está dando cuenta? Para que cualquier persona sea perfecta, para que el hombre de Dios, y cuando habla de hombre habla de humanidad, para que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y por eso lo que le decía al principio, si una persona no es creyente, no pretenda usted que se comporte como un creyente. El creyente es usted. Y si el creyente es usted, usted sí tiene que vivir como Dios dice que viven los hombres y mujeres de Dios, que somos perfectos, preparados ¿para qué? Preparados para toda buena obra. Así vivimos nosotros. Entonces, queridos hermanos y amigos, la Escritura nos dice cómo podemos ser salvos. Son suficientes para prepararnos para el ministerio. Pero también es muy interesante ver que Pablo no solo le dice a Timoteo que recuerde lo que ha aprendido, sino también de quién lo aprendió. Si leemos unos versículos antes, dice, vamos a leer unos versículos antes donde dice lo de su abuela y lo de su madre. No lo tengo en la diapositiva. ¿Alguien me ayuda? Amor, ayúdame con los versículos anteriores. Pablo le está diciendo que él aprendió las Sagradas Escrituras porque se las enseñó su madre y su abuela. Entonces pone cuidado también de decirle Pablo de quién aprendió Timoteo, porque es importante no solo aprender las Escrituras, sino de quién las aprendemos. No todo el que dice Señor, Señor es. No todo el que usa la Biblia está enseñando bien. Y usted tiene que tener mucho cuidado con esto, porque la manera como te enseñan determina lo que tú crees. La manera como te enseñan determina como tú crees. Y como lastimosamente nosotros los seres humanos somos tan desaplicados, que no investigamos por nosotros mismos, que no escudriñamos por nosotros mismos, sino que nos conformamos con lo que nos cuentan, y ese cuento que nos cuentan no lo creímos. Muchos de nosotros creímos mal. Yo por mucho tiempo creí mal. Cuando empezaron a mostrarme la Escritura, yo decía, no, eso no puede ser. Eso no puede ser así. Entonces yo buscaba. A ver dónde es que aparece en la Biblia. Les voy a poner un ejemplo, no quiero ofender a nadie. Gracias, amor. No quiero ofender a nadie con esto, pero a mí me enseñaron que la Virgen María subió en cuerpo y alma al cielo. Y ahí estaba basada mi fe en de por qué yo oraba a la Virgen María, porque si ella había subido en cuerpo y alma al cielo, vivía
juntamente con Cristo y yo podía orarle a ella. Cuando a mí me dicen que esto no es cierto, yo le digo, esto no puede ser, esto tiene que estar en la Biblia en alguna parte. Y empecé a buscarlo en todos los evangelios y no lo encontré en los evangelios, y lo busqué en los hechos y no lo encontré en los hechos, y lo busqué en las cartas y no lo encontraba por ninguna parte. Entonces fui donde un maestro y le pregunté, bueno, maestro, ¿dónde aparece? Muéstrame el versículo porque no lo encuentro, donde muestre que María subió en cuerpo y alma al cielo. Y me dice, eso no está en la Biblia. Yo, ¿cómo así? No, eso no aparece en la Biblia. ¿Y entonces de dónde lo sacaron? No, lo que pasa es que en un tratado, en no sé qué, en el concilio de no sé cuándo, se enseñó esto. Pero ¿de dónde lo sacan si no lo sacan de la Biblia? Y a partir de ahí me di cuenta que había cosas que yo había aprendido, que había creído como ciertas, que no tienen como autoridad la Biblia. Pero hay cosas más sutiles aún. Hay cosas sutiles porque hay quienes sí nos enseñan con la Biblia en mano, pero sacando de contexto los textos. Y diciendo, la Biblia dice esto, y efectivamente el versículo lo dice, pero no tiene nada que ver con lo que nos están enseñando de ese versículo. Entonces, usted tiene la responsabilidad de escudriñar la Escritura. Esa no es la responsabilidad solo del que le está enseñando. Es su responsabilidad escudriñar la Escritura. Es su responsabilidad creer al maestro que sea un verdadero maestro de la palabra y no creer en todo el que dice hablar de parte de Dios. Esa es su responsabilidad, la de cada creyente. Saber que la manera como nos enseñan determina lo que creemos y determina la manera en cómo nosotros somos transformados. Así que no acepte a cualquiera como maestro de la palabra. Amén. Entonces, la Biblia es autoridad, pero también es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué es suficiente la palabra? Es suficiente para mostrarnos el camino de salvación. Es suficiente para mostrarnos el camino de santificación. Mire, cada libro de la Biblia guarda un lugar especial en la historia de la redención. Por eso en la Biblia no hay un libro malo. Ay, pero es que ese libro es aburrido, eso no habla sino de nombre y nombre. ¿Y eso para qué? Está escrito con un propósito, que entendamos la historia, que entendamos los linajes, las familias. Mire, las listas de la genealogía desde Génesis, desde Adán hasta Noé, y cuántos años tenían cada uno, eso nos enseña para descubrir cosas como que Adán estaba vivo cuando estaba el abuelo de Noé. Adán estaba vivo cuando el abuelo de Noé, y el abuelo de Noé le contó a Noé todas las cosas. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Adán, el primer hombre, estaba vivo cuando el abuelito de Noé, el tiempo del diluvio? ¿Usted sabía esto? Algunos que han estudiado sí, pero si no lo sabía, ¿y eso para qué me sirve? Para entender que Noé tenía la información de primera mano. Nada más y nada menos que tenía la información de primera mano. Para eso nos sirve. Ese poco de fecha, ese poco de años, todas esas cosas están ahí con un propósito. Como la abuela Loida Timoteo, que dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A Timoteo le enseñó su abuela. Su abuela le pudo transmitir a Timoteo la suficiencia de la palabra.
La suficiencia de la palabra de Dios, así como el abuelo de Noé le transmitió a Noé la suficiencia de la palabra de Dios. Por eso Noé no dudó cuando Dios le habló. Cuando Dios le habló a Noé, dice Noé, yo le creo, porque a mí mi abuelo me enseñó que cuando Dios habla es en serio. Porque a mi abuelo Adán le enseñó que cuando no le creyó, lo expulsaron del Edén. Entonces yo como que mejor creo, porque lo que Dios dice es cierto. ¿Sí está entendiendo por qué la palabra es suficiente y por qué todo lo que está escrito tiene un sentido? ¿Y cómo nosotros podemos entonces entender todas estas cosas? No hay un camino fácil. El único camino para que usted entienda, comprenda la revelación de la palabra es que la estudie, es que la lea. Si usted no lee la Biblia, no pretenda comprenderla. Si usted no lee la Biblia completa, no va a entender el panorama completo. Porque la Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, comienza con la creación y termina con una nueva creación. Pero en medio de eso está la historia de la humanidad. Está la historia de la humanidad. Porque Dios es un Dios eterno, ¿se acuerda? Que Dios es eterno, Dios es histórico. Dios es un Dios histórico. Conoce toda la historia del hombre y de la creación, porque Él lo creó y conoce su final. Entonces, cada libro de la Biblia es una pieza en un rompecabezas perfecto. Si no leemos la palabra completa, no vamos a entender la revelación de Dios por completo. Porque toda la Biblia apunta a Cristo, toda. Comenzamos con el Antiguo Testamento, Cristo en el centro, y comienza el Nuevo Testamento. Pero tanto el Antiguo apunta a Cristo como el Nuevo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Cristo es el centro. Amén. Pero lo tenemos que entender. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es suficiente para mostrarle al hombre la salvación. Pero también es suficiente para transformar al hombre. Volvamos al versículo 16 y 17 de Timoteo. Mire lo que dice. La palabra, la escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra es suficiente para transformar al hombre y a la mujer de Dios. La vida cristiana comienza por fe, y esa fe comienza por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. La salvación nos las presenta el Evangelio, pero tenemos que creerlo por fe. Y esa salvación está en la palabra. Pero de ahí en adelante comienza un proceso en el hombre que es su regeneración. Usted necesita ser regenerado. ¿Y sabe por qué necesita ser regenerado? Y no se ofenda, porque usted era un degenerado. ¡Ah! ¿Cómo así? Claro, usted estaba degenerado. ¿Sabe lo que significa degenerado? ¿Eso es un insulto? No. Degenerado significa que está dañado. Su genética se dañó, se degeneró. Su inicio se dañó. Entonces, una persona que está degenerada, es decir, está dañada, el Señor la tiene que regenerar. O sea, volver a ser lo que esa persona fue creada para ser. ¿Usted cree que Dios creó al hombre para que el hombre fuera lo que es hoy, malvado, perverso, dañado? ¿Usted cree que Dios creó al hombre para eso? No. Dios creó al hombre bueno para que viviera en bendición, pero se degeneró y ahora necesita ser regenerado, vuelto a su estado
inicial. ¿Lo está entendiendo? La Biblia es suficiente para que el hombre sea regenerado. Regenerado. Ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Es todo, o sea, eso depende de nosotros exclusivamente? No. Se necesita la voluntad del hombre en el proceso de regeneración, pero es imposible sin la acción del Espíritu Santo. Sin la acción del Espíritu Santo, el hombre nunca podrá ser perfecto, porque es un don de Dios el regenerar al hombre. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo? Y le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Algunos dicen que nacer del agua significa el bautismo. Pero si estudiamos un poco más profundamente la palabra, no solo habla de bautismo, habla de agua. Y agua es lavamiento por la palabra. Es decir, el hombre necesita nacer de la palabra y del Espíritu. Si tú no eres expuesto a la palabra de Dios, no puedes ser regenerado. Pero si tú no eres tocado por el poder del Espíritu Santo de Dios, tampoco puedes ser regenerado. Por eso es tan preciso el Señor cuando dice, es necesario nacer del agua, de la palabra y del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que aplica el Evangelio a la mente y al corazón del inconverso. Entonces es cuando nosotros podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de nuestra condición. Usted no se da cuenta que usted dice, ahora entendí. Ay, yo antes no había visto esto. Y yo antes, ¿por qué no había comprendido esto? Porque antes usted no había sido tocado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo le digo tocado por el Espíritu Santo, usted no vaya a pensar que el Espíritu Santo viene con una varita y lo toca y usted entra en éxtasis. No estoy hablando de ese toque del Espíritu, que nosotros la mente se nos ha dañado, ¿sabe? La mente se nos ha dañado con todo lo que estamos viendo y creemos que el toque del Espíritu es cuando usted entra en un estado de éxtasis y paroxismo y fue que me tocó el Espíritu. No. El toque del Espíritu es la acción del Espíritu Santo de Dios abriendo sus ojos para que usted comprenda la palabra de Dios y usted diga, ahora veo, ahora entiendo, ahora comprendo lo que antes no podía ver. Ahora me doy cuenta que estoy en pecado. Ahora me doy cuenta de que le he fallado a Dios. Esa es la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en el hombre. Porque dice que el Espíritu Santo es el que convence. ¿De qué? De pecado, de juicio y de justicia. Esa es la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, convencerlo. Convencerte, estás en pecado, convencerte de la justicia de Dios. Y convencerte del juicio de Dios inminente que viene. Porque aunque tarde, el juicio de Dios a nuestros ojos tarde se va a dar. ¿Quién nos convence de eso? El Espíritu Santo. Ese es el toque del Espíritu Santo del cual hablo. Ahora mire lo que dice la Biblia. Hebreos 4:12. La carta a los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es suficiente para transformar al hombre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es suficiente? Porque la palabra de Dios penetra
hasta donde nadie más puede penetrar. A usted alguien le da un consejo y si a usted le ofende, hasta ahí llega. Pero ¿cómo hace usted para que la palabra de Dios no lo confronte con lo que usted es? ¿Cómo hace usted para negar Dios? Creo que te estás equivocando. Que yo esté con un marido ajeno no significa que yo esté mal. Es que esa esposa no lo quiere. Él y yo tenemos derecho a ser felices. Creo que te equivocas, Dios, con eso del adulterio. ¿Usted puede hacer eso? ¿Usted tiene ese poder? No. No tenemos ese poder. Entonces viene esa palabra y penetra hasta lo profundo y nos toca donde nos duele y nos muestra lo malvado que hay ahí, que a nadie le queremos mostrar, que a nadie le queremos evidenciar, nuestros más oscuros y terribles sentimientos y pensamientos y condiciones, eso que tanto ocultamos a los ojos de los demás. Pero la palabra de Dios viene y nos revuelve y nos duele y nos hace sentir terribles. Si eso no ha hecho la palabra de Dios con usted, hermano, déjeme decirle que necesita que lo haga. Porque si no lo ha hecho, si usted con la palabra de Dios no se ha sentido lo pecador que es, lo mentiroso, lo iracundo, lo ratero, lo adúltero, lo promiscuo, lo envidioso, lo celoso que usted es, entonces todavía no ha sido regenerado. Porque la palabra hace eso. Y por eso es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Entonces la palabra es suficiente para mostrar la salvación, pero la palabra también es suficiente para transformar el hombre. Y la palabra también es suficiente para santificarlo. Y usted dirá, ¿qué diferencia hay entre ser transformado a ser santificado? La transformación es el primer paso. Usted necesita transformarse en una nueva criatura. Pero a partir de ahí, que usted es transformado, que usted es regenerado, que usted es convertido en una nueva criatura, usted tiene que ser, a partir de ese momento y hasta el día que muera en esta tierra, santificado. Porque es un proceso continuo. Ay, ya Dios me regeneró. Ya yo soy salvo, ya listo. De aquí ya espero tranquilo hasta cuando venga el Señor. O hasta que me muera ya. Fuera. Fuera de juicio, como decía mi abuela. No. Usted es salvo. Usted ha sido regenerado. Usted tiene que ser santificado. Es decir, vivir cada día de su vida para ser santo, porque su Padre Celestial es santo. Para ser perfecto, porque su Padre Celestial es perfecto. Entonces, la palabra de Dios es suficiente para que usted comprenda cuál es la vida de los santificados. ¿Cómo vive un santificado? Las luchas de los que están santificándose. Las luchas de los que están con su mirada puesta en la eternidad con Dios. La Biblia es suficiente para santificar al hombre, es decir, para perfeccionarlo. Como se lo dijo el Señor a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. Porque algunos creen que como para ser salvos solo hay que creer en el Señor y ya yo soy salvo porque yo creí en Cristo, ya entonces nadie me quita y me arrebata esta salvación, puedo vivir como a mí me dé la gana. Igual el Señor me tiene que perdonar porque ya yo acepté a Jesús. Dice que nosotros debemos ser perfeccionados para toda buena obra. Buenas obras que han sido preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Así que usted no tiene excusa para no ser santificado.
Dios. Mire lo que dice Juan 17:17. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jerry Bridge decía: es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si usted no está constantemente escuchando la palabra de Dios, pero sí constantemente lo que el mundo nos muestra, ¿qué cree que va a pasar? ¿Para dónde va a tirar usted? A los engaños del mundo, a la vanidad del mundo. Mire, es imposible, o por lo menos para mí es imposible, coger este bendito coso y empezar a mirar Instagram y no sé qué y no sé cuándo, sin que te abrume todo lo que ahí aparece. Sin que no salga en ti esa envidia. Ay, ella, ¿por qué sí? Yo, ¿por qué no? Mira, ¿de dónde están sacando plata para viajar? Es imposible que no te abrume todo lo que tú ves ahí. Que no te revuelva el estómago y tus conflictos de carácter. Ver tantas cosas. Y si además de eso no escuchamos la palabra de Dios, no tenemos contacto con la palabra de Dios, finalmente nos dejamos envolver por la vanidad del mundo. Si usted no tiene una ingesta equilibrada, constante de la palabra de Dios, no va a poder tener una vida de piedad. El mundo se lo va a llevar por delante. No va a tener la fuerza para soportar este mundo tan terrible como está. No va a tener la fuerza para soportarlo. Pero Dios impregnó su palabra con poder. Porque la palabra de Dios es poderosa. Tiene poder para dar vida. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios tiene poder para levantar al que está caído. Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Pedro predicó lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo, y con la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. ¿Cuántas predicaciones necesitaron esos 5,000 para convertirse? ¿Cuántas necesitaron? Una predicación de poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios bastó para transformar a 5,000 personas que dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Bautícense, listo, vamos a bautizarnos. Pero a uno le dice: bautícese. Ay, no, es que yo no estoy preparado todavía, es porque es que si me bautizo y peco después, es que no... Cosas en la cabeza. Es que, pastor, es que si yo me bautizo, ya yo voy a cumplir 15 años en la otra semana y después no voy a poder bailar en el quinceañero. Así nos dijo una niña una vez. Todas estas cosas pasan. Pero la palabra de Dios tiene poder para transformar. Una sola palabra puede transformar tu vida. Un solo hablar de Dios cambia, transforma la vida del hombre cuando la palabra es de Dios. Porque cuando la palabra no es de Dios, entra por aquí y sale por acá y no pasa nada. Por eso es que tanta gente va a las iglesias y brincan, saltan, corretean, vomitan y hacen show, y bueno, pasa de todo ahí, el desorden, y se van a su casa y siguen igualitos. Las mismas peloteras, las mismas groserías, los mismos problemas. Entonces, ¿hubo poder o no hubo poder de Dios? Porque el poder de Dios transforma la vida. Ay, pastor, pero es que a mí no me pasa nada. Yo veo que todos lloran y yo no lloro. Pero eres distinto.
¿Dejaste el pecado? Sí, hay poder de Dios. El poder de Dios no es porque tú brinques, el poder de Dios no es porque llores, el poder de Dios no es porque saltes, el poder de Dios no es porque ahora tienes rayos y tú y todo el mundo cae. Ese no es el poder de Dios. El poder de Dios es que tu vida ha sido regenerada, transformado, cambiado y antes estabas en tiniebla y ahora estás en luz. Ese es el poder de Dios. El poder de la palabra de Dios que te hace ver que tú eras un pecador y tú ahora le dices, Señor, sálvame. Ese es el poder de Dios. El poder de arrancarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Ese es el poder de la palabra de Dios. Todo lo demás, déjeme decirle, posiblemente es un show. Pero ahí no hay poder, porque salen de ahí y no pasó nada. El poder de Dios está en su palabra y en la acción de su Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Recuerdan lo que les dije? El hombre natural no va a aceptar las cosas espirituales. Así que usted deje de estar dando tanta cantaleta. No dé cantaleta, predique la palabra de Dios, exponga la palabra de Dios y el poderoso Espíritu Santo de Dios hará brotar esa semilla que usted sembró. Amén. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está diciendo, mire, el evangelio no llegó solamente en palabras, sino en poder. ¿En poder de quién? Del Espíritu. Porque la palabra es accionada por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, las Escrituras son suficientes para salvar. Las Escrituras son insuficientes para transformar. Las Escrituras son suficientes para santificar al hombre. Las Escrituras son suficientes para que Dios cumpla su propósito en el mundo. No se necesita una nueva revelación de parte de Dios. No se necesita una nueva revelación de parte de Dios. Todos los profetas, hasta Juan, profetizaron. No se necesita una nueva profecía. No se necesita una nueva Biblia, un nuevo libro, un nuevo decálogo. No se necesita más nada. No se necesitan nuevos apóstoles. No se necesita un nuevo profeta. Porque la Escritura es suficiente para mostrar la salvación de Dios. Así que no se necesita una revelación distinta para que usted sepa que es salvo en Cristo. ¿Se acuerda cuando le dije, el Antiguo Testamento apunta a Cristo? Cristo aquí en la mitad, y el Nuevo Testamento apunta a Cristo, porque la salvación es en Cristo. Nada más se necesita después de esto. No se necesitan más revelaciones de parte de hombres. Están completas las Escrituras. No se necesita nada extra. Usted se podrá preguntar, entonces no, los libros que uno lee, entonces eso ¿para qué? Entonces ¿para qué escucho las predicaciones y los sermones si todo está en la Biblia? Mire, los libros de autores cristianos correctos, serios, los sermones, las predicaciones de sana doctrina no están sumando o no deberían sumar a lo que ya está escrito, simplemente apuntar a lo que ya está escrito.
Si yo vengo aquí a hablar de cualquier otra cosa que no sea apuntar a la Escritura y a la revelación de Jesús, vano es, falso es, porque no se necesita nada extra. Usted no necesita aquí que yo venga a decirle, tuve un sueño, tuve una revelación, el Señor me reveló que. Usted no necesita eso, porque usted no necesita una revelación diferente a la que la Escritura ya nos ha dado. Dude de esas revelaciones. Dude de esos que dicen algo nuevo viene de parte de Dios. Nada nuevo viene de parte de Dios. Dios revela lo que Él ya ha dicho. Porque Dios no necesita decirte nada nuevo. Lo que tenía que decirte, ya te lo dijo. Si no das ni para con lo que ya te dijo, ¿cómo pretendes tú a que Dios te revele más? Ay, Señor, revélame más. Si ni siquiera la Biblia te la has leído. Ay, Señor, háblame por la boca del profeta tal. Pero si ya te habló por el profeta Malaquías, por el profeta Zacarías, ya te habló por el profeta Juan, y esos no te importan. ¿Por qué te importa el otro profeta? Ah, porque es que el otro profeta sí te va a decir que viene el carro, que viene la casa, que tu marido regresa tirado a tus pies, se arrastrará. Estas son las profecías que yo he escuchado por ahí. Yo no sé si soy la única que ha escuchado esas cosas, pero yo las he escuchado. Se arrastrarán a tus pies. Gálatas 1:8, vamos a ver qué dice Gálatas 1:8. Dice la palabra del Señor: mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Imagínense, si alguno de nosotros o aún un ángel del cielo les viene a decir otra cosa, no, Señor, por ahí no es la cosa. Sea anatema, o sea, sea maldito. Eso no es. Ya no hay más evangelio diferente. La salvación es en Cristo. Usted tiene que creer, y a partir de que cree, usted tiene que vivir conforme a lo que Dios ha dicho que debemos vivir los hijos de Dios. O lo toma todo o lo rechaza todo, pero no crea que lo puede tomar por partes. Dios es categórico. Cielo o infierno, luz o tinieblas, oveja o cabra, vida o muerte, frío o caliente. ¿Qué pasa con los tibios? Los vomitaré de mi boca. Más claro está. ¿Cuántas analogías le puse? Luz, tinieblas, cielo, infierno, vida, muerte, frío, caliente, cordero, cabra. ¿Qué más quiere? ¿Cómo más se lo dice el Señor para que usted entienda que solo hay dos opciones? O usted cree o usted no cree. No, yo medio creo. No, en Dios medio creo no es suficiente. Yo creo esta parte de la Biblia, esta no. La Biblia es autoridad. O la crees toda o no la crees. La Biblia es suficiente, no necesitas más nada. No, yo sí creo la Biblia, pero es que aquí el pastor me dijo, aquel profeta dijo. No importa lo que haya dicho aquel pastor, no importa lo que haya dicho aquel profeta, no importa lo que te profetizaron al oído y tú todavía estás esperando y no se ha cumplido. Y si no es palabra de Dios, no se va a cumplir. No importa, eso no importa. ¿Qué importa? Lo que escrito está. Lo que escrito está es lo que importa. Tuve una visión del cielo y ven una cantidad de cosas, ni siquiera se parecen a lo que la Biblia dice que es el cielo. ¿Cómo puede ser cierto? Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Y termino con este versículo, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabe quién te juzga a ti?
la palabra de Dios. A ti y a mí nos juzgará la palabra de Dios. Y frente a la palabra de Dios, ninguno de nosotros puede presentar justificaciones válidas. Es que yo creí, es que yo pensé, es que como mi marido, es que como mis hijos. No. La palabra la tuviste. La palabra la tuviste en tu mano. Está cerca de ti, de tu corazón, para que la creas. Esa palabra te juzga. Amén. ¿Aprendimos hoy? ¿Aprendimos hoy? La palabra es autoridad y es suficiente. No necesitamos nada más. Con la palabra de Dios nos basta. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Adoremos al Señor.